La música y alabanza en la iglesia, de eso es lo que hemos estado hablando, por lo menos en el capítulo anterior. Hasta aquí hemos dicho que la música, hablando de la música, es una secuencia ordenada y coherente de sonidos gratos al oído. Usados, por supuesto, o creados para ser usados para alabar a Dios. Y pueden declamarse, cantarse, interpretarse a capela o acompañados por uno o por más instrumentos o inclusive de manera instrumental. Que el origen de la música necesariamente tiene que provenir de Dios, quien es el autor de todo sistema ordenado en el universo. Que si la música es un sistema ordenado, entonces necesariamente la música tuvo que haber sido creada por Dios, para su alabanza, para su honra, para su gloria. Y si es así, ¿verdad? Si es un sistema ordenado, creado por Dios para su alabanza, para su honra, para su gloria, entonces debe usarse según los estándares establecidos por Dios en su palabra. Por lo tanto, debemos echar mano de aquellos principios contenidos en la palabra de Dios para administrar la música en la iglesia sin perjuicios. ¿Sería sin perjuicios o sin prejuicios? Sin prejuicios. Y de la mejor manera posible, decentemente y con orden. Hasta aquí hemos considerado básicamente 6 principios y los vamos a mencionar. La música y la alabanza debe honrar y glorificar el nombre de Dios, no a los hombres. Entonces de repente escuchamos decir, bueno, en este álbum presentamos los éxitos de fulano de tal. O sea, ese álbum creado para crear éxitos sobre la vida y persona de fulano de tal, no para la honra y para la gloria de Dios. Entonces, principio número 1, la música y la alabanza deben honrar y glorificar a Dios, no a los hombres. Debe ser, por lo tanto, exclusiva y original, puesto que Dios no es plato de segunda mesa, por decirlo de alguna manera. Número 3, debe ser con propósito, o sea, además de honrar y glorificar el nombre de Dios, tiene que tener un propósito, y básicamente el propósito es enseñar, motivar, exhortar, predicar el evangelio, llevar el mensaje de las buenas nuevas. Número 4, debe ser doctrinalmente correcta. La alabanza y la música en la iglesia debe ser doctrinalmente correcta. Debe ser racional, o sea, debe motivarnos a pensar y a tomar decisiones que honren y glorifiquen el nombre de Dios. Y por último hablamos de que debe estar respaldada por la vida de sus autores o intérpretes. Entonces el mensaje que conlleva la música o la alabanza debe ser coherente con la vida de las personas. En este capítulo vamos a considerar 4 principios más. Número 7. La música debe ser equilibrada. Si no es equilibrada, yo me atrevería a decir que no es música. La música, por su esencia misma, debe contar con un patrón equilibrado entre melodía, armonía y ritmo. Si no, eso no es música. O sea, un montón de tarros haciendo ritmos, eso no es música. Por ejemplo, hablemos de la melodía. La melodía es el cuerpo de la composición, el producto, el conjunto de sonidos sucesivos fáciles de distinguir, que producen un todo, la composición misma, por decirlo de alguna manera. La melodía se puede silbar y se puede tararear. La armonía, bueno, la armonía es la unión o conjunto de diferentes sonidos, notas, acordes, voces o instrumentos que, ejecutados coordinadamente en una sucesión lógica, llegan a producir una melodía inteligente, coherente y racional, sin que ningún instrumento o acorde
o voz, por decirlo de alguna manera, sobresalga desatinadamente sobre los demás. Quizás el mejor ejemplo que nosotros podemos encontrar es el de un cuarteto, ¿verdad? O un grupo coral, donde hay diferentes voces, sopranos, tenores, contraltos, barítonos, bajos, y todos crean una armonía y produce un producto. Bueno, de eso estamos hablando. El ritmo. El ritmo es el patrón que se escoge para marcar el tiempo, por decirlo de alguna manera, la velocidad, inclusive, en que se va a ejecutar tal o cual melodía. Entonces es el patrón escogido para marcar el tiempo, donde inicia y donde termina un compás, por ejemplo, que marca la intensidad y la velocidad en que se ejecuta la composición. También debe manifestar un orden en su ejecución. Aquí en Costa Rica, no sé si a nivel internacional se conoce, pero tenemos una canción de cuna. Y dicho sea de paso, es una canción de cuna. Yo recuerdo que mi mamá nos cantaba esta canción. Entonces es muy tierna porque habla de la relación entre una gallina y sus polluelos. Y se llama Los pollitos dicen. Yo no sé si usted la conoce. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Y con esa canción de cuna, mi mamá a veces nos arrullaba, entre otras canciones. Pues hubo aquí una persona en Costa Rica, un tico, un costarricense, rockero de profesión, entonces le cambió el ritmo. Oyes, los pollitos dicen, y le cambió el ritmo, ¿verdad?, a una canción de cuna. No tengo idea cómo un rock puede llevar a dormir a una persona, a un niño, en este caso. Entonces, quizás para dar un ejemplo de lo que es el ritmo. Entonces, estamos diciendo, la música debe ser equilibrada, debe haber un equilibrio entre la melodía, la armonía, y el ritmo. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo, 1 Corintios 14, versículo 40? En el contexto, el apóstol Pablo viene hablando del orden en la iglesia. Dice que de repente uno tiene salmo, y otro tiene doctrina, y otro tiene enseñanza, etc. Entonces de repente dice el apóstol Pablo en el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Todo, sin excepción, todo. Si van a cantar, si van a enseñar, si van a predicar, lo que sea que hagan, todo debe hacerse decentemente y con orden. Eso incluye la música. Por eso decimos que debe haber un equilibrio en la música y la alabanza, entre la melodía, la armonía y el ritmo, ¿verdad? Yo me atrevería tal vez a decir que si aquella melodía no se puede silbar o no se puede tararear, mejor ni la cantemos, porque no tiene un equilibrio lógico. De modo que si no cuenta con melodía, armonía y ritmo, no es música. Con todo respeto, podría ser un montón de tarros sonando desordenadamente, incoherentemente inclusive se podría decir. Principio número 8. La música debe reunir los requerimientos básicos mencionados en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 19. Efesios, capítulo 5, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa es la recomendación del apóstol Pablo para la iglesia. Por lo tanto, la música o la alabanza en la iglesia debe reunir estos requerimientos. ¿De cuáles requerimientos estamos hablando? Bueno, dice el apóstol Pablo que en la iglesia nosotros podemos usar salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuando estamos hablando de los salmos, estamos hablando de un conjunto de poemas
que forman parte del Salterio o libro de cantos que usaba el pueblo judío. Algunos cuya autoría fueron del rey David, pero no todos. Otros fueron de algunos de los levitas, ¿verdad? Inclusive tenemos, creo que un salmo de Moisés y de Salomón. Sí, entonces los salmos son un conjunto de poemas que forman parte del Salterio o libro de cánticos o de cantos del pueblo judío. Estos se podían declamar. Estos se podían cantar con o sin instrumento, o con o sin instrumentos. O sea, se podían hacer a capela o acompañados por instrumentos musicales. O simplemente se interpretaban instrumentalmente. De manera que el apóstol Pablo está diciendo que podemos usar salmos para alabar a Dios. Y se lo voy a decir así, aunque tengan más de 3000 años de existencia. Quizás uno de los salmos más viejos es el Salmo 90, escrito por Moisés. Entonces, imagínense, los salmos tienen más de 3000 años de existencia. Y el apóstol Pablo está diciendo, bueno, cuando ustedes se reúnen en la iglesia, bien pueden usar salmos para alabar y glorificar el nombre de Dios. Dice, hablando entre vosotros con salmos. Podemos usar los salmos, aunque sean muy antiguos, aunque sean muy viejos. Y está diciendo, podemos usar los salmos. Entonces, si es así, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo usamos? ¿Por qué no usamos los salmos? Para alabar y glorificar el nombre de Dios. Está diciendo que podemos usar himnos. El concepto de himno no es el mismo concepto que se está manejando hoy en día. Probablemente no está hablando de los himnos del himnario. Un himno en las Sagradas Escrituras era básicamente una oda, o bien sea un poema, un canto usado de manera oficial o tradicional, como parte del culto regular judío. Por lo general se cantaban a capela, o sea, sin instrumentos. Por ejemplo, el himno que cantó el Señor durante la celebración de la Pascua, en el libro de Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 30. Entonces ellos celebraron la Pascua, el Señor constituyó la cena del Señor, y antes de partir al Monte de los Olivos a orar, dice que cantó un himno. Mateo capítulo 26, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, no dice un himno, sino dice el himno. Uno en particular, un alel probablemente, o el alel, que era un himno tradicional que los judíos cantaban durante la celebración de la Pascua, que era básicamente un canto basado en el Salmo 113 al 118, en recordatorio de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Entonces el Señor no cantó un himno, sino que en la celebración de la Pascua Él sabía cuál salmo debía cantar. El Salmo 113 al 18. Y lo cantó con los apóstoles. Entonces, cuando habla de que podemos cantar himnos, está diciendo que podemos cantar himnos tradicionales. Qué interesante, que podemos cantar himnos tradicionales. Habla también de cánticos espirituales. Por espirituales se quiere decir que no enardezcan la carne, o sea, es el antónimo de carnalidad o de carne, ¿verdad? Entonces dice que podemos cantar himnos espirituales, que no enardezcan la carne, sino que edifiquen el alma y el espíritu. Que nos motiven, por decirlo de alguna manera, a buscar un cambio de vida y no a seguir dependiendo de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestra carne. Dice la palabra de Dios, yo lo voy a leer por ustedes en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 17 al 18, de la siguiente manera. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia
que en ellos hay por la dureza de su corazón. Y está diciendo el apóstol Pablo, yo necesito, yo quiero y yo requiero. Dice que ya no anden conforme andaban antes, conforme vivían antes en la vanidad de su mente, satisfaciendo sus deseos. Sigue diciendo el apóstol en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por último dice en el 24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces parece ser que el apóstol Pablo está diciendo que debe haber un antes y un después de aceptar a Jesucristo. Y que debe haber una diferencia y la gente debe ser capaz básicamente de distinguir esa diferencia en cómo éramos antes y cómo somos ahora. Debe haber esa diferencia. Aquí en su contexto, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo dice que debemos ser como Cristo, ¿verdad? Es más, dice que debemos ser como Dios. En Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 1 al 2, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, está diciendo él. Dice que debemos ser como Cristo, pero como le digo, está diciendo, y debemos hablar, o debemos cantar, o debemos alabar a Dios con cánticos espirituales, entre otros. Lo que implica alabar a Dios, por ejemplo, si usted busca el libro de los Salmos, en el capítulo 9, en el versículo 1, dice con el corazón. No dice que con las caderas, ni con las piernas, o sea, dice que con el corazón. Dice que debemos alabar a Dios con el alma. En el libro de los Salmos, en el capítulo 146, en el versículo 1 al 2. Y en el libro de Juan, en el capítulo 4, que usted conoce bien, en el versículo 23, dice el Señor Jesucristo, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Por eso en países donde el cristianismo no es aprobado, en países donde a los cristianos se les prohíbe reunirse, tener una Biblia o leerla, donde se les prohíbe cantar o alabar a Dios, lo hacen de manera furtiva. Se reúnen en los bosques, en lugares alejados, a horas propicias, donde no hay gente, donde no hay trabajadores, donde no hay transuentes o gente, pasando por ahí. En cloacas, en cuevas, para alabar a Dios. ¿Y usted sabe cómo lo hacen? Con el corazón, con el alma y con el espíritu. Porque no pueden hacerlo de viva voz. Porque si los oyen, los van a arrestar, los van a torturar y los van a matar. Y dicen, vamos a cantar cuán grande es Él, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque no pueden hacerlo de viva voz. Pero lo hacen con todo el corazón, con todo el alma y con el espíritu. El apóstol Pablo dice en Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 16, que cuando alabamos a Dios y glorificamos a Dios, inclusive debemos hacerlo con gracia. Dice en Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Debemos hacerlo con gracia, ¿verdad? Recuerde que la palabra gracia es un don que se da a alguien que no lo merece. Y está diciendo que debemos hacerlo con gracia, o sea, de manera racional, si se quiere, con propósito, si se quiere. Dice con gracia. En el libro de los Salmos, en el capítulo 147,
en el versículo 1, el salmista usa una palabra o una expresión que debe llamar nuestra atención. Salmo 147, versículo 1. Alabad allá, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque suave y hermosa es la alabanza. ¿Quién dijo que tenía que ser estruendosa? Ahora recordamos el principio anterior. Debe ser equilibrada entre armonía, melodía y ritmo, donde nada sobresalga y desentone. Y ahora está diciendo en el libro de los Salmos, en el capítulo 147, en el versículo 1, porque suave y hermosa es la alabanza, está diciendo. Y de nuevo, en 1 Corintios, en el capítulo 14, en el versículo 40, dice, acabamos hace un instante de leerlo, pero hágase todo decentemente y con orden. Principio número 9. La música no debe ser recreativa, ninguna composición debe distraernos del propósito primordial de alabar y glorificar el nombre de Dios. Por lo tanto, no debe ser recreativa. No es para nuestra recreación, no es para el beneplácito de las personas que interpretan o ejecutan tal melodía. No debe ser recreativa. Principio número 10. La música no debe ser comercial o genérica. La música comercial o genérica es aquella que ha sido diseñada para ganar premios, fama, prestigio y mucho dinero. De ahí que ahora existen los premios Grammy cristianos, ¿verdad? Y desde el 2003 los premios ARPA. ¿Qué dice la palabra de Dios en Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 23? Colosenses capítulo 3, versículo 23. Escuche. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Claro, está claro. Y es lo que estamos diciendo, por eso la música no debe ser recreativa, por eso la música no debe ser comercial o genérica, que busque ensalzar al hombre, que busque simple y sencillamente ganar premios, fama, prestigio y mucho dinero. Hay todo tipo de empresas que llegan y tocan la puerta de su casa y le dicen a usted, ¿quiere ganar un premio Grammy? Escríbase una canción. Yo voy a invertir en publicidad. Yo voy a promocionar esta pieza suya y yo le garantizo que usted se gana los premios Grammy cristianos o los premios ARPA, con todo lo que ello implique. Y hay toda una promoción en la prensa escrita, en la radio, en la televisión, para que usted pueda ganar ese Grammy, la fama, el dinero y el prestigio que usted requiere. La música comercial o genérica es aquella que se le puede dedicar a cualquier otra persona. Por eso es genérica, porque ha excluido el nombre de Dios de sus letras. No aparece, se le puede dedicar a un hombre, se le puede dedicar a una mujer, a un grupo de personas, a un niño, un perro, hasta un gato. Porque por ninguna parte menciona a Dios. No es que la música y la alabanza en la iglesia debe ser para la honra y gloria de Dios, entonces debe mencionar su nombre, o alguno de sus nombres. Hubo una época en que la música en las iglesias era escrita y dirigida por teólogos, o sea, personas conocedores de la palabra de Dios, o pastores, hombres que dominaban, conocían bien la palabra de Dios, como en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Sí, vaya conmigo a Primera de Crónicas, al capítulo 15, al versículo 22. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 22. Alguien que organizó muy bien este asunto de la música y la alabanza y la adoración a Dios
en el Antiguo Testamento fue David. ¿Y quién era David? Un músico. Dice, Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 22. Y que Nanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ella. Así era. David no puso a cualquier persona. David puso a dirigir todo lo que tenía que ver con la música y la alabanza en el tabernáculo. Antes de que fuese ¿cómo se llama? El templo, a un hombre docto en la materia. Así fue durante muchísimos años. Hoy en día, para ser ministro de alabanza, solo se requiere un poco de carisma para componer o dirigir la música en la iglesia. Ya no es necesario contar con ningún tipo de conocimiento bíblico, contrario a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los siervos en 1 Timoteo 3:6? Que no deben ser neófitos. Para Dios lo mejor. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 2, Pablo habla de poner al frente de los ministerios a los hombres más adecuados, a los más capaces. Y yo creo que quizás la música, la alabanza de la iglesia ha decaído porque los pastores hemos descuidado eso. Quizás por la falta de líderes. ¿Y por qué hay falta de líderes? Bueno, quizás porque nosotros no estamos formando líderes. Hemos dejado de creer en el discipulado, hemos dejado de enseñar, hemos dejado de instruir, hemos dejado de capacitar. Antes en los seminarios, en los institutos, el pastor o los estudiantes o los futuros pastores tenían que pasar por una clase de música y tener nociones básicas de música. Aprender, si era posible, algún instrumento musical, qué sé yo, guitarra, piano, órgano, algo. Hoy en día eso ha desaparecido de los seminarios, de los institutos, de las iglesias. Eso ha pasado a un segundo plano y por eso estamos viviendo la decadencia en la música y en la alabanza que estamos viviendo. Yo no pretendo que cada persona que entre a un seminario, a un instituto, tenga que aprender un instrumento, porque no todos tenemos los mismos dones, yo lo entiendo. Pero podemos tener nociones básicas sobre lo que es la música y la alabanza a Dios en la iglesia, e instruir y formar a otros. Es más, lo que yo le estoy diciendo a usted no es parte de ningún programa de discipulado. No se habla acerca de eso. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida y la existencia? Por eso los himnos que fueron compuestos y programados con un intencionado, didáctico propósito ya no se usan en las iglesias. Hoy la música que se canta en las iglesias es la misma que se programa en las radioemisoras, o sea, lo que está de moda en la televisión, en las redes sociales. Música comercial diseñada para mover las emociones de las personas, pero que no edifica a nadie. Es más, hay letras de canciones, de alabanzas, que no dicen absolutamente nada. No nos enseñan, no nos motivan, no nos exhortan, solo exacerban nuestros sentimientos y nuestras emociones. Ahora, el concepto de oración tiene más que ver, o tiene que ver con atraer, en primer lugar, y en segundo lugar, entretener a las masas. Si están a gusto, seguirán viniendo y echando sus diezmos y sus ofrendas. O sea, la música y la alabanza hoy en día es un show mediático. De ahí que las personas que suben al púlpito a presidir la alabanza y la adoración, visten como cuando van al mercado. Yo a veces me pregunto si estos ministros de la música se bañarán también. Porque es así, ¿verdad? Se suben al púlpito a presidir la alabanza y la adoración y visten como cuando van al mercado o al estadio,
perdiendo así el concepto de la santidad del púlpito. Vaya conmigo de nuevo a Primera de Crónicas, al capítulo 15, solo que en este caso al versículo 27. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 27. Cuando alababan y glorificaban el nombre de Dios, y estaban los músicos, ¿verdad? Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino, bien presentaditos. Yo tuve en el colegio una orientadora, no recuerdo su nombre, pero era muy buena. Y ella nos decía, ser pobre no quiere decir, perdón, cochino. Si tú tienes solo un pantalón para venir al colegio y se te rompió, tú puedes coserlo. Y esto es muy interesante porque en la escuela nos daban educación para el hogar. Inclusive a los hombres y mujeres nos enseñaban a poner botones, a ponerle zipper a los pantalones, a hacer ruedos a los pantalones, a remendar un pantalón roto, las medias y hasta los calzoncillos. Entonces en el colegio nos decía esta orientadora, ser pobre no es ser cochino, si te rompió el pantalón, remiéndelo. Venga con su pantaloncito viejo, pero bien ordenado. Sus zapaticos, que fueron los que te heredó tu hermano, pues entonces límpielos, écheles betún, sáqueles brillo para que te veas bien presentadito. Pobre no implica ser cochino. ¿Qué cochinos somos nosotros con el Señor? Porque cuando vamos a presidir la alabanza del Rey de Reyes y Señor de Señores, nos vestimos como que vamos para el mercado, pero cuando vamos donde el médico es otra cosa muy diferente. Y cuando vamos donde la novia y el novio es una cosa muy diferente, hasta bonito olemos. No era así en el Antiguo Testamento, ni será así en el cielo. Usted puede ir al libro de Apocalipsis y leerlo. Y dice que cuando el Señor Jesucristo se presenta en visión a Juan, dice que estaba vestido con una túnica o con un vestido que le llegaba hasta los tobillos, con una banda sobre su pecho. Y la palabra dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes visten igual. Y un día dice que dependiendo de nuestras obras y nuestro buen servicio a Dios, vamos a ser vestidos ¿de qué? De lino blanco. ¿Y qué va a llevar usted? Ah, no, señores, a mí me gustan los pantalones rotos, las tenis destapadas, el pelo largo, así es como me gusta a mí alabar a Dios. Pues un día así también va a ser en el cielo. ¿Quiere decir todo esto que nosotros tenemos que usar traje y corbata? No, de ninguna manera. Estamos diciendo que debemos hacer todas las cosas decentemente y en orden, como lo que somos, según Juan, Apocalipsis 1:6, sacerdotes del Dios Altísimo. Habían algunas fiestas en que los sumos sacerdotes tenían que usar no solo una túnica blanca, un efod, era un asunto complicado, ¿verdad? Pero también calzoncillos. Se imagina usted en el desierto a 40 grados. Y Dios decía, si tú no te pones los calzoncillos, te mato. Puede buscarlo usted en Éxodo 28, 42 al 43. Podemos ser pobres, decentes y ordenados. ¿Quiere decir que debemos usar traje y corbata? No, solo tenemos que hacer las cosas con orden, pudor y modestia. Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículo 9 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La tendencia hoy en día es cantar música genérica y comercial, aquella que
promueva más bien las emociones que una alabanza genuina a Dios. Desgraciadamente, esto ha contribuido, me parece a mí, para que haya una mayor irrelevancia bíblica y se lleva un cristianismo light. Como dije en el capítulo anterior, busquen los videos, ahí están en la red. Por ejemplo, los 10 peores escándalos. Una iglesia en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la esposa del pastor organiza un congreso para mujeres. La iglesia está abarrotada y quienes presiden la alabanza al frente, el bajista, el guitarrista, el baterista, etc., están desnudos. Tan solo con unas botas vaqueras, un sombrero vaquero y la guitarra que cubre sus genitales. Esto es como Sodoma y como Gomorra. Y la gente en la iglesia, amén, aleluya, claro, gloria a Dios. Sí, claro. Para la honra y gloria de quién? De Dios o de los hombres. Búsquenlos, investiguen. No estamos diciendo que debamos cantar solamente himnos antiguos. Los mismos himnos de siempre. Cantamos los mismos himnos de siempre porque no conocemos otros. El himnario bautista, por ejemplo, tiene 500 o tiene más de 500 himnos. Mencióname una sola persona que los conozca a todos. En esta investigación yo me analicé a mí mismo y me di cuenta que del himnario que nosotros usamos, que tenía o tiene como 371 himnos, conocía 160. Por eso cantamos los mismos himnos, porque no conocemos todos los himnos. En dado caso se nos recomienda cantar salmos con más de 3.000 años de existencia. Es así. No estamos diciendo que debamos cantar solo himnos, sino que lo que cantemos o usemos para alabar a Dios debe reunir los estándares establecidos por Dios y expresados en su palabra. La música de alabanza, número 1, debe ser para honrar y glorificar el nombre de Dios, no a ningún hombre. La música y la alabanza debe ser exclusiva y original, porque Dios no es plato de segunda mesa. La música y la alabanza debe ser con propósito. Además de alabar y honrar a Dios, presentar el Evangelio, motivar y exhortar a los creyentes a cambiar de vida. Número 4, debe ser doctrinalmente correcta. Número 5, debe ser racional, debe motivarnos a pensar y a razonar y a tomar decisiones en nuestra vida. Número 6, debe estar respaldada por la vida de sus autores y sus intérpretes. Hay una persona por ahí, muy famoso, le dicen el Sol de México, y no es Luis Miguel, estamos hablando del ámbito cristiano. Pero muchos han dicho que es homosexual y que tienen pruebas para demostrarlo. Y se han sentado pastores amigos a hablar con él y decirle: usted tiene que abandonar, usted tiene que dejar el ministerio. Usted sabe que usted es homosexual, usted y nosotros, y Dios lo sabe. Yo no puedo cantar música de él. Perdón. Como tampoco puedo cantar música del que practica el adulterio y la fornicación, del que fuma o toma licor, de que usa algún tipo de droga, porque la música y la alabanza debe estar respaldada por la vida de sus autores e intérpretes, y a veces poco sabemos de los autores y de los intérpretes. Número 7, debe ser equilibrada. Un equilibrio entre armonía, melodía y ritmo. Debe ser espiritual. No debe ser recreativa y no debe ser comercial y genérica. Eso es lo que estamos diciendo. Si tú no quieres usar himnos, no los uses, pero que lo que cantes pase por un filtro y que pueda programarse, porque reúne las condiciones y estándares establecidos por Dios.
para no dejarnos llevar por las nuevas tendencias y estar metiendo fuego extraño que lejos de edificar a los creyentes, los exacerba a seguir en su misma condición. Levítico capítulo 10, versículo 1. Con muy buenas intenciones, los hijos de Aarón, ahora somos sacerdotes del Dios Altísimo. Ahora nosotros debemos ofrecer sacrificios de olor grato a Dios. ¿Cómo se llamaban? Nadab y Abiú. Dice la palabra de Dios. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Con muy buena intención. Allá de una rueda cualquiera trajeron fuego, quemaron incienso para la honra y gloria de Dios. Dice, esto no honra ni glorifica mi nombre. Porque el fuego que se usaba en el tabernáculo era aquel que había venido del cielo, que había encendido el altar del holocausto, y de ahí se tomaban las brasas para quemar incienso o encender las lámparas en el tabernáculo. Y ellos con buena intención ingresaron fuego extraño y murieron. Es así. Adorar a Dios es un asunto que debemos tomar con seriedad y convicción. En ningún momento con ligereza o influidos por la moda o los gustos de las personas, marcando una diferencia entre lo mundano, entre lo profano y lo santo. Mi nombre es Carlos Corrales. Espero que la pase bien, que el Señor te bendiga.